C7 Mediación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Bienvenido. Esto es C7 Mediación. Blas Jasso, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañen en esta ocasión. Recordemos que el día de hoy vamos a hablar sobre el asunto de los notarios y qué tienen que ver los métodos alternos con las notarías, con este personaje que por naturaleza ya es mediador, por naturaleza jurídica y por su naturaleza profesional. Tengo entendido que ya son mediadores natos. Vamos a hablar qué papel juegan en este asunto de los métodos alternos el día de hoy. Ojalá nos pueda acompañar para que sus dudas las plasme aquí y nos las haga saber. Dos expertos bastante conocedores en la materia tenemos hoy. Ojalá nos pueda acompañar con su presencia y sus dudas que pueda tener. Y fíjate, Blas, amigos que nos ven y nos escuchan a través de la radio y de C7 Jalisco, por supuesto, es muy interesante este tema porque hablamos o escuchamos hablar frecuentemente de la figura del notario, pero poco sabemos de cuáles son sus tareas y realmente las necesitamos a lo largo de nuestra vida. Así es que el día de hoy es una buena oportunidad para conocer qué hacen los notarios, cuál es su participación en esto que son los métodos alternos. Y por supuesto la invitación para que usted nos llame si usted tiene alguna duda con respecto a algún trámite notarial, pues es la oportunidad para que se comunique con nosotros. 3030-5307, 3030-5307, el teléfono en el estudio. Y bueno, recibimos con mucho gusto al licenciado José Luis Aguirre Anguiano de la Notaría Pública 12 de Tonalá, certificada como centro privado por el IJA. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias. Gracias por su compañía. Y también está el licenciado Adán Godínez Montes de la Notaría Pública 62 de Guadalajara, también certificada como centro privado por el Instituto de Justicia Alternativa. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, decíamos que mucha gente ni siquiera saben qué hacen los notarios. Yo quisiera que nos platicaran cuáles son algunas de sus tareas principales, sobre todo al servicio de la sociedad. Sí. Bueno, hay determinados valores que el notario debe llevar a cabo dentro de la sociedad. Uno de ellos es la seguridad jurídica. Para esto, por delegación del Estado, no es funcionario público, tiene una función pública, pero no es un funcionario público, da fe de todos los hechos que ante sí ocurren. Entonces, para llevar a cabo contratos, para llevar a cabo todo aquello que requiere una seguridad jurídica, la fe del notario es la que se lo da. Si nos vamos haciendo un poco de historia, porque no se trata de hacer historia, pero sí de verlo. Cuando la independencia estaba vigente en México, precisamente las ordenanzas de Bilbao, que es algo extraordinario, ¿no? En Bilbao se reunían los comerciantes, los que tenían barcos, que hacían transacciones, y entre ellos mismos arreglaban sus asuntos y no querían abogados. Estaba prohibido, fíjate, que entraran abogados. Los mismos comerciantes negociaban esto. Sin embargo, de lo que no podían prescindir era el notario público. La figura que diera fe, testimonio. Sí, porque al final, después de que llegaban a un acuerdo, se levantaba un acta, y para que esa acta tuviera valor y tuviera fe, precisamente el notario era necesario. La notaría es más antigua que los estados nacionales, es mucho más antigua que el Estado mexicano y que España misma, ¿no? Existe inmemorialmente y todavía continúa y continuará por las funciones tan importantes que desarrolla como fedatario público, continuará, pues espero que muchos años. Hay países que no tienen notarios. El notariado que nosotros llamamos notariado latino, que es que viene del derecho romano, es el que ejercitamos en los países de derecho, pero los que tienen el common law, los países no tienen notario, o el notario tiene otras funciones muy diferentes. Por ejemplo, muchas veces, como en los países nórdicos, o algunos de los países nórdicos, suplen la notaría con seguros, por ejemplo, ¿no?
Okay. En Estados Unidos, por ejemplo, hay notarios, pero solamente lo que ante ellos se presenta, ellos dicen, esta persona me manifestó ser fulano de tal, vi tal documento, etcétera, de alguna forma dan fe, pero la diferencia radical es que el notario en México es un asesor jurídico, aconseja a las partes lo que deben hacer. Ok, ¿y cuál es la diferencia, licenciado Adán? Porque puede haber trámites que a lo mejor con un abogado se pueda hacer, habrá otros que necesitan la presencia de un notario. ¿Cuál es esta diferencia o cuáles son estos trámites en donde realmente podemos pues apoyarnos de un notario? El abogado asesora a su cliente. El notario público da fe de los actos que ante él se celebren. El notario público no toma parte con una de los contendientes como en un litigio. El notario público da fe de actos, hechos y negocios jurídicos a los que se les quiera dar autenticidad o quieran o lo requiera la ley. Esa es la gran diferencia entre un notario y un abogado, es la fe pública que el Estado delega en el notario. Muy bien, muy bien. Licenciado, por ejemplo, en el caso de los notarios, es muy interesante pues que ustedes participen en el asunto de los métodos alternos, particularmente cómo se involucra el notario cuando hace un método alterno, porque además están certificados. Sí. Entonces, ¿cómo se vinculan las instituciones entre la notaría y el Instituto de Justicia Alternativa? La ley del notariado define al notario como aquel profesional del derecho con facultades para intervenir en actos de mediación, conciliación y arbitraje. La ley de justicia alternativa permite que el notario, previos trámites, se certifique como prestador de servicios. Aunado a eso, puede obtener la certificación, la notaría, como centro privado para ofrecer esos servicios. En ese sentido, el notario tradicionalmente ha fungido como mediador, como conciliador, como amigable componedor. No es nueva la figura de la mediación en el notariado. Desde las épocas del notario Rolandino, se habla ya en sus textos, en sus escrituras y en su cátedra de la mediación a través del notariado. En este caso, licenciado, quiere decir entonces que el notario es una figura que debe de tener un perfil honorable, debe tener un perfil ético, debe de tener una formación que le permita credibilidad en la sociedad cuando recurre a ustedes. Sí, desde luego. El notario público debe tener bases éticas. Así es. Y una de las cosas que del Instituto de Justicia, del Instituto de Justicia Alternativa, de Justicia Alternativa, que es muy importante, es su código de ética. Es un código de ética. Sus principios deontológicos, ¿no? Exactamente. Esos los principios deontológicos que van dirigidos a una profesión, la ética dirigida a una profesión. La seguridad jurídica la da precisamente la calidad ética del notario. Y también en cuanto a la prestación de los servicios que ya el notario por naturaleza tiene, como mediador, como conciliador y como árbitro, y que pueden llevar a cabo también quienes estén certificados. Por ejemplo, en tu caso, tú eres psicólogo. Y dices, bueno, pues, ¿qué hace un psicólogo y un abogado en algunos asuntos? Es muy semejante a la labor que hace un psicólogo y un abogado, por ejemplo, en los casos de un problema conyugal, ¿no?
para avenir a las partes. ¿Qué hace el psicólogo? ¿Qué haces tú? Pues hacen un acuerdo, un convenio en el cual tú no debes hacer esto, yo no voy a hacer esto, vamos a quitar nuestros conflictos, sanar esos conflictos, y entonces ya puede continuar esa relación matrimonial muy adecuadamente. Eso es muy importante. Por eso la ética es tan importante. El abogado y notario público, que además está certificado, tiene 2 códigos de ética que son muy semejantes, pero digamos es un albarda sobre aparejo que nunca está por demás. Claro. Es el código de ética de la Asociación del Notariado, que es muy brillante, y el código de ética que me encanta, del instituto. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más sobre este tema, pero lo invitamos a que usted, si tiene alguna duda sobre algún trámite notarial que tiene que hacer, no sabe cómo hacerlo o no sabe con quién hacerlo, es el momento para que nos llame. 3030-5307. Regresamos a C7 Mediación, no se vaya. C7 Mediación. 3030-5307, el teléfono del estudio de C7 Jalisco, y por supuesto nuestro tema sobre los notarios. Si usted tiene alguna duda, por favor, háganosla saber. Como cada martes, le hacemos una atenta invitación para que participe en este programa del Gobierno del Estado de Jalisco, en el que participa el Instituto de Justicia Alternativa. Caravana de Mujeres Avanzando. En estos momentos se encuentran ya en la Plaza Cívica Jauja. Está ubicado específicamente, como lo ve en pantalla, en calle Jazmín y Paraíso, a 3 cuadras de la delegación de Tonalá, Jalisco. Así es que si usted pues tiene alguna problemática, recuerde que ahí está la participación de diferentes dependencias del Gobierno de Jalisco, entre ellas el Instituto de Justicia Alternativa, para que se acerque y conozca de cerca pues estos métodos alternos de solución de conflictos. La invitación, le repito, hoy martes 10 de febrero, desde este momento hasta las 4 de la tarde. Pablo, la invitación pues muy está bien. hecha. Sobre todo es muy importante que usted sepa que en México se está haciendo una nueva forma de hacer justicia. Ya no es el método conocido como el método adversarial, donde había una figura exclusivamente que nos dictaba, nos decía qué tenía que hacer la persona. Ahora ya este asunto de los métodos alternos es una nueva modalidad de resolver conflictos. Ahora usted, la otra parte, son las que resuelven su modalidad de su conflicto, y hay un mediador, una tercera persona que le da forma a ese conflicto, a ese problema, y de alguna manera lo manifiesta con las autoridades para que usted pueda tener una solución rápida, expedita y sobre todo satisfactoria, quedando claro que esto es un método, reitero, nuevo, novedoso. Ahora regresamos con las personas. Sí, con las personas. Y yo les quisiera preguntar, obviamente, y ustedes lo decían, los métodos alternos o la cultura de la paz, la mediación, no es algo nuevo, data de muchos años atrás. Pero sí es nuevo, por lo menos en nuestra entidad, el que se dé a conocer, el que se difunda, el que exista un Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cómo ven ustedes, los notarios, pues nuevo método para nuestra sociedad jalisciense, en donde ya es mejor sentarse a platicar que irse a un juicio larguísimo, costosísimo, que desgasta? Ustedes, desde su perspectiva, desde su profesión, ¿cómo lo ve, licenciado Adán? Es necesario dar a conocer a la sociedad todos los beneficios que trae la cultura de la paz, la solución de conflictos a través de ellos mismos. Se ha demostrado que el Poder Judicial no tiene la capacidad, ya sea por falta de tribunales, por el excesivo cúmulo de demandas que se presentan, por el crecimiento demográfico, que no ha sido capaz de cumplir lo que marca la Constitución, de darnos una justicia pronta y expedita. Con este nuevo paradigma,
se abre un nuevo camino donde varias instituciones, entre ellas el notariado, puede ayudarles a resolver su conflicto sin necesidad de cumplir con toda esa formalidad que conlleva los juicios. En la notaría y en general, cuando se soluciona un conflicto por un medio alterno, las partes quedan conformes, sienten que ellos solucionan su problema, es una solución definitiva y esto conlleva a la paz social. Aquí, licenciado, hace un momento que estábamos fuera del aire, comentábamos sobre el asunto de estas nuevas disciplinas que se tienen que vincular. Ahora un abogado, decía el doctor Raúl Calvo, un mediador internacional que nos visitó hace unos meses en Guadalajara, él decía que ahora un abogado tendría que ser mitad psicólogo y tendrá que ser mitad abogado, y un abogado tendrá que ser igual, mitad psicólogo y mitad abogado. Es decir, ahora el abogado se tendrá que meter a terrenos, o sobre todo el mediador, que probablemente el abogado no dominaba, o sea, es decir, su código incluso tendrá que ser diferente, sus principios de ética tendrán que regirse con otro principio, y sobre todo ahora ya estamos hablando de que un mediador pues tendrá que meterse al terreno de las emociones, tendrá que meterse al control de impulsos, calibración, sintonía, manejo de emociones, y eso también le conlleva otro tipo de código ético, ¿no? Claro, claro, y eso es sumamente importante. Recuerdo a Boutros Ghali cuando estuvo al frente de las Naciones Unidas, el cual decía que cuando llevaba a cabo alguna negociación entre las partes, su función tendría que ser un poco que las partes fueran las que la resolvieran, él impulsar a que las partes encontraran la solución. Y él, en ocasiones, lo vamos a ver, en estos medios alternos hay ocasiones en que el mediador da algunas soluciones y otras no, simplemente estimula a que las partes, lleguen a esa conclusión. Y decía Boutros Ghali, dice, yo soy como un chivo expiatorio, porque cuando sale bien el asunto, pues las partes fueron... Me felicitan. Y cuando el asunto sale mal, pues el que estuvo en medio fue el malo, ¿no?, de la película. Entonces, eso lo podríamos aplicar un tanto también a la mediación. La mediación, inclusive, también tiene orígenes en la diplomacia. Algunos de los libros clásicos de la diplomacia han servido para la mediación. Bueno, pero ya entrando en la mediación, por ejemplo, tenemos la mediación, que es uno de los métodos. Esto me recuerda a la mayéutica de Platón y Sócrates. De Platón, en el Teeto de Platón, el Tetos, sí, de Platón, en el cual hace hablar a Sócrates. Sócrates dice que es el que va a parir la verdad. ¿Y cómo va a parir la verdad? Dice, voy a parirlo con algo que yo no sé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Preguntas. Entonces, si leemos a Platón en todos los, no solamente en sino en todas sus obras, lo hace por medio de esas preguntas, su personaje Sócrates. Y Sócrates va preguntando, y una pregunta lleva a otra, y la otra lleva a otra. Entonces algo que era completamente desconocido llega a hacerse patente. Lo que era latente llega a hacerse patente. Entonces eso es la mediación, lo que es un mediador. De hecho, incluso en Platón hablaba mucho que hay una parte interna en los seres humanos que hay que explicitarla. Entonces no hay que perder de vista la intuición, la sensación, las percepciones. Como que pareciera que esto ya lo dejamos de un lado y pareciera que el razonamiento es lo fundamental. Entonces Platón, cuando hablaba de la intuición, decía, esa intuición explícitala, o sea, escúchala también. Y obviamente cuando estamos en un asunto de mediación, quiero entender, licenciado, que entonces no nada más es la ley la que impera, no solamente los principios y los códigos, sino también la intuición del mediador para detectar las necesidades emocionales, ¿no?, de las personas que están ahí involucradas. Sí, bueno, perdón, en la mediación, que es la parte fina en la resolución de este tipo de conflictos, el mediador, en este caso el notario, tiene que entender
que el protagonista no es él, son es. las partes, Así que a es. la hora de entrevistarlos, de ver sus puntos de vista, debe de cuidar su lenguaje corporal y no utilizar el sistema espejo que puede hacer que la mediación se venga abajo cuando uno de las partes está exponiendo su punto de vista, el mediador está diciendo que sí. La otra parte puede acentuando. pensar que está del otro lado. Claro. Debemos cuidar mucho nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud y la forma en que nos enfrentemos, la forma en que interpretemos lo que diga cada una de las partes. En un caso práctico, ¿cómo le hacen ustedes? Porque efectivamente, ¿no? Ustedes dan fe en ocasiones a situaciones o procedimientos que a lo mejor a un tercero no le gustan, ¿verdad? ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su participación práctica? En la mediación, que es lo que introdujo el abogado y el notario, las partes son las que actúan. El notario, inclusive, en ese caso, no puede dar opinión. No puede dar opinión, ni tampoco fungir como una autoridad. Eso es muy importante. Que no se sientan que están ante una autoridad, como cuando uno va ante un juez. Pues es una autoridad que va a imponer la ley. Aquí no. Aquí llama a las partes. Primeramente, puede hacerlo por separado, puede hacerlo conjuntamente. Tiene que estar enterado de cuál es el problema que hay que resolver. Así es. Entonces, en ese caso, hace que las partes, estimula que las partes den su opinión y poco a poco vayan, como en la mayéutica, como tú decías, ir llegando a una verdad, a algo que a ambas partes les sea satisfactorio, porque se trata de que ambas partes resulten beneficiadas, no una sola de ellas. En un juicio hay un ganador y un perdedor, siempre. A veces los abogados no somos simpáticos, ¿por qué? Porque cuando ganamos un juicio, a quien se lo ganamos no le gusta. Claro. Entonces, aquí no hay un ganador ni un perdedor. Es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja de estos medios, en los cuales el abogado y el abogado notario y mediador simplemente explicita los problemas y los conduce a que las mismas partes lleguen a una conclusión y a un acuerdo. Así es. Después, el acuerdo, ya como notario, se lo redacta. Otra cosa importante, la redacción en cuanto a las pláticas no se lleva a cabo ningún documento. Debe estar simplemente hablado, no escrito. Muy bien, vamos a hacer una pausa nuevamente, lo invitamos a que continúe con nosotros. Nos están llegando ya sus llamadas, después de esta pausa las damos a conocer para que nuestros expertos los asesoren. 3030-5307, regresamos a C7 Mediación. C7 Mediación. Muchas gracias por continuar con nosotros en C7 Mediación. Y mire, ya llegaron varias llamadas que con gusto le damos salida para que nuestros expertos lo asesoren. La señora Susana de Guadalajara dice, ¿cómo puedo saber si existe algún testamento de mi abuela? Ella murió en el 2002 y tanto mi papá como el notario encargado no nos quieren dar información al respecto. Bueno, aquí hay dos cosas que resolver, ¿no? Si el notario tiene... pues está facultado para guardar la información, para guardar la información y no otorgarla, o si la tiene que dar por ley, y cómo le pueden hacer. Sí, no, el notario no puede dar la información de los documentos que tiene más que a las partes. ¿Y si se puede investigar? Si hay un ¿Cómo se puede hacer esto? Hay edictos en los cuales las partes que inician un juicio testamentario o llevan el testamento ante la notaría, que se puede llevar el testamento, el juicio, pero el si procedimiento. Yo quiero sin ningún dato saber si hay algún testamento, ¿se puede localizar, licenciado? ¿Cómo? Si la abuelita ya falleció,
tienen que comparecer ante un juez y pedir que se abra la sucesión intestamentaria. El juez emitirá solicitud al Archivo de Instrumentos Públicos, al Registro Público de la Propiedad y a la Procuraduría Social, pidiendo información si la persona fallecida otorgó o no testamento. De esa forma, si hay un testamento, ahí va a aparecer. Ok. Recuerden que al final de nuestro programa, en el siguiente bloque, le estaremos dando los datos de nuestros dos invitados para que si usted tiene más dudas o guste que le amplíen la información, pues se pueda comunicar con ellos. Más llamadas, Blas. Habla la señora Marta Martínez Castillo de la colonia Miguel Hidalgo. Muchas gracias por su llamada. Ella dice, hace 10 años hice un testamento, pero ahora el catastro me cambió el número de una de las propiedades. Mi pregunta es si ahora tengo que cambiar mi testamento. Esto es muy curiosa esta pregunta. El testamento no tiene que cambiarlo, desde luego. Tiene que hacer un procedimiento administrativo para que se demuestre que es la misma finca, la que antes tenía el número 126 y ahora tiene el 365. Eso no importa. Y esto me trae a la memoria algunos asuntos en cuanto a cuestión testamentaria. Tenía yo un cliente sumamente rico. Tenía muchas fincas, se dedicaba entre otras cosas a la compra-venta de inmuebles. Entonces, y tenía varios hijos. Y tenía un sentimiento de justicia que quería que cada hijo recibiera exactamente lo que le correspondía por partes iguales. Entonces yo le decía, bueno, pues simplemente haz un testamento en el cual heredas a todos sus hijos por partes iguales, ¿verdad? No. Pero él decía, después pueden tener conflictos, porque una propiedad sube de valor, otra propiedad baja de valor, es muy cambiante el mercado de los inmuebles. Entonces, cada mes iba y hacía otro testamento nuevo, porque mandaba a hacer una evaluación, o él conocía. Él lo iba cambiando. Y lo iba cambiando. Decía, bueno, por mí ven al final todos los el meses último que tú es el quieras. que tiene validez, ¿no? Exactamente. El que tú quieras, digo, puedes venir todas las veces que quieras, pero con uno basta, simplemente en forma genérica decirlo así. Ok, entonces ahí está. Pero sí, el último testamento, desde luego, revoca los anteriores, es el válido. Es el válido. Muy bien. El señor Gilberto de la colonia Guadalajara, al escriturar nuestra casa hubo un error en el nombre de mi esposa. ¿Qué debo hacer? Puede comparecer ante el mismo notario que le elaboró su escritura y pedirle que haga una escritura rectificatoria. Es muy sencillo. Es un trámite sencillo, nada más que rectifiquen y le ponen correctamente el nombre. Sí, no hay ningún problema con eso. Habla el señor Julio Silva de la colonia San José. Gracias por llamar nuevamente. Dice, me gustaría conocer en qué tabulador se basa un notario para realizar su cambio de honorarios. ¿Cómo cobran? El notario se rige por la ley del notariado y... ¿Hay una ley en el notariado? Claro, sí. ¿Y nos regimos por esta ley. Hacemos un paréntesis como para saber. No. Esta es la ley del notariado. Ah, perfecto. O sea, tienen todo un estatuto. Y ahí contempla un tabulador. Existe el arancel del notariado y cada año, al principio del mismo, se envía por parte del Colegio de Notarios y tenemos que sujetarnos a él. Eso es importante, pues, para saber que la gente, imagino, que diga, bueno, ¿de dónde se agarran? Claro. ¿Cuál es su norma? O sea, tiene perfectamente un tabulador definido de acuerdo a la ley. Sí. O sea, no es a juicio propio entre ustedes. En ocasiones, el público tiene la sensación de que el abogado notario cobra muy caro. El arancel es realmente muy barato. Lo que encarece las escrituras es la gran cantidad de impuestos que se pagan. Y el notario, así como recibes dinero, lo entrega. Lo va a pagar. Lo único que recibe para él son sus honorarios y tiene que sujetarse al arancel. Muy y es muy importante sujetarse al arancel, porque hay determinadas empresas que buscan cuál es el notario más barato, entre comillas. Entonces, el bajar el arancel para entrar en una competencia sería una competencia desleal. Entonces, para eso hay que estar de acuerdo al arancel. Muy bien.
Muchas gracias, interesante, porque sí es una percepción, como usted lo menciona, ¿no? Que a veces los costos notariales son altos. Bueno, ahí la explicación, ellos se basan en una guía en donde no se tienen que sujetar a esto. Y sí es cierto, se pagan muchos impuestos. En una ocasión me hablaban de un notario, no de Jalisco, sino de otro lugar. Dice, oye, esa escritura yo me la hace por menos de la mitad. Entonces yo, sacando la cuenta, con el contador precisándolo, pues ni siquiera se cubrían los impuestos. Entonces ese notario no estaba pagando los impuestos. Que después puede venir otro problema. Después un problema enorme. Muy grande. El notario, ante todo, es un agente ética, por principio. Pero, como en todas partes, suele haber casos de sus excepciones. Sus excepciones, suele haber casos muy raros y muy extraños, y la prensa lo saca a 8 columnas cuando un notario no cumple con sus funciones. Es como decían los gallegos, las meigas, las brujas, no existen, pero de haberlas, haylas. Así es. De Zapoltitic, una persona nos pregunta, ¿qué es un seguro patrimonial? No sé si nos pudieran... En el sistema de notariado latino al que nosotros pertenecemos, no necesitamos ese tipo de seguros. Ese se utiliza más en los Estados Unidos porque allá no tienen la seguridad jurídica cuando adquieren un inmueble de que el notario los asesoró y no iba a tener ningún problema. La forma de solucionarlo es con ese tipo de seguros. Ok. Aquí una pregunta de la señora Hernández de Jardines de Guadalupe en Zapopan. Dice que a fines de septiembre del 2014, el año pasado, mi esposo y yo, dice, fuimos a hacer el testamento en una notaría, quedaron de avisarme para pasar a firmar el testamento y no me han llamado. Yo estuve llamando y no me dan razón de nada. Todavía hablé en enero y siempre están en junta. Dice, ¿ustedes me pueden ayudar? ¿Cómo se pone una queja a la notaría? Y si pueden recomendar una notaría profesional para hacer su testamento. Mientras no haya firma, no hay testamento, ¿verdad? No hay el testamento tiene que hacerse en un solo acto, todo el testamento. No hay son partes. Eso es importante. Eso es muy importante. Es ¿no? En el momento en que yo voy, hago mi testamento, hace no me voy sin firmarlo. Y no se basta que se firma. Ok. Sí. Entonces, para que esta persona se quede tranquila, si no hay firma, pues no hay validez de testamento tampoco. No, desde luego. Muy bien, muy bien. No, digo, y entonces se cobra, lo que yo he escuchado, personas que van con un notario y dicen, pero solamente quería que le cambiara una coma o quería que le cambiara una palabrita y por eso me va a cobrar lo mismo. O sea, prácticamente todo lo que se cobra es el trabajo en sí, el acta en sí, porque la queja que yo he escuchado mucho es que pues, nomás quería que le cambiara una palabrita. Entonces, ¿el trabajo sigue siendo el mismo o cómo? No, el arancel marca lo que se debe de cobrar por cada acto jurídico. Sea chiquito, si sea va grande, a hacer un testamento, le dice cuánto tiene que cobrar. Si va a otorgar un poder, tiene un valor. Si va a constituir una sociedad, tiene otro valor. No es así de arbitrario. Y en el sentido de que su pregunta manifiesta que por el cambio de una coma o de un punto, eso no puede suceder. Una rectificatoria no tiene ningún costo si es un error de ese tipo. Sí. Lo que hacemos todos los abogados y los notarios, desde luego, es la hermenéutica, la interpretación de las normas. Entonces, precisamente es por medio de palabras. Y las palabras son importantísimas. Claro. Una palabrita, una palabrita puede cambiar todo el sentido. Una coma, sufragio efectivo, no reelección. O sufragio efectivo, no reelección. Así es. Bueno, pues tenemos... Giró la historia con una coma, ¿verdad? Claro, tenemos más llamadas que vamos a dar a conocer después de nuestra última pausa, 3030-5307, nuestro último bloque de C7 Mediación el día de hoy, para que aproveche si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún pendiente con algún notario, algún trámite que realizar,
y necesita asesoría, tenemos a dos verdaderos expertos en el programa. 3030-5307. Regresamos. C7 Mediación. Gracias por continuar con nosotros en C7 Mediación y le hacemos esta atenta invitación de nueva cuenta para que participe, se acerque a este programa que lleva a cabo el gobierno de Jalisco y en el que participa el Instituto de Justicia Alternativa, Caravana de Mujeres Avanzando, que en estos momentos ya se encuentra en la Plaza Cívica Jauja, específicamente, y como usted lo está viendo en pantalla, en la calle Jazmín y Paraíso, a 3 cuadras de la delegación en Tonalá, Jalisco. Recuerde que hay muchas dependencias participando, pero si usted quiere conocer de cerca qué son los métodos alternos de solución de conflictos, esta es una muy buena oportunidad. Si usted vive por la zona, si está cerca, acuda desde este momento y hasta las 4 de la tarde. Ahí está la invitación para que no pierda esta oportunidad de tener contacto con nosotros, con el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Tenemos más llamadas, muchísimas gracias. La señora Gaby Espinosa de Sayula dice: mi papá murió hace 1 año, mi hermano está en posesión de los bienes que dejó. No sabemos si existe un testamento, cuánto tiempo existe o tenemos para la búsqueda. Sí, ya se contestó esa pregunta. Sí, sí, sí. Tenemos que, bueno, si tienen dudas, acudir a un juez para solicitar, ¿verdad? Sí. Esta información. Muy bien. La señora Méndez, de la colonia Polanquito, dice: tengo mis escrituras de 2 terrenos y cuando pago el predial sale a nombre de Juana Méndez Paz, pero aparecen las letras CD. ¿Tiene duda de qué significan estas iniciales? En el predial, en el nombre del propietario, para abreviar, cuando hay más de un dueño o el dueño está casado en sociedad legal, porque no cabe en el recibo, le ponen CD, que significa que hay un condueño. Un condueño. Sí. Ok, otro dueño. Muy bien. Bueno, habla la señora María de la Luz de la colonia Monumental, muchas gracias por su llamada. Ella dice: tengo conocimiento que existe la jornada notarial donde se realiza del 10 al 40% en los servicios. ¿Aún está vigente? ¿Sí se puede, es correcta la información? Bueno, hay una jornada notarial. Los notarios tenemos que estar en nuestro despacho de notaría 8 horas diarias. Y se llevan a cabo todos los actos jurídicos que se puedan. Sin embargo, quizá lo que se refiera dice un porcentaje o... Sí, pone 10 al 40%. Lo que yo entiendo, 10 al 40% de los servicios. Hay contratos, por ejemplo, que son muy complicados. Entonces, no pueden desarrollarse en una sola sesión. Entonces, tiene que haber varias sesiones para llevar a cabo el contrato con la precisión que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber durante varias jornadas notariales. ¿Tú cómo entiendes la pregunta? Yo creo que se refiere al mes del testamento, porque en septiembre a nivel nacional se da publicidad al mes del testamento, en el que el Colegio de Notarios manda una circular a todos sus miembros en el que dice cuál va a ser el costo del testamento en ese mes. Sigue vigente, yo creo que en septiembre va a volver a hacerlo. Ya lleva muchos años habla este de programa, jornada inclusive. Notarial, pero habla de jornada sí. notarial. Quizás sea eso, pero es importante pues hacerlo notar a todo el público, claro, cómo durante ese mes pueden ir por un precio muy económico, otorgar su testamento, y es muy importante que todo el mundo tenga su testamento, porque así se evitará después de su fallecimiento problemas a la sucesión, ¿no? Me imagino que más cuando rápido. hay también, por ejemplo, hablando de los testamentos, que es un problema que nos estamos dando cuenta, interesa, o un trámite que Sí. interesa mucho a la sociedad, cuando hay testamentos en donde no son muy claros o cuando interviene más de una persona que no es un heredero universal, por ejemplo,
¿Qué tan importante puede ser la mediación en estos casos, licenciado? La mediación se da solamente en casos de conflicto. Cuando hay, si el testamento fuera un tanto ambiguo en cuanto a la determinación de los bienes o el valor de los bienes, sí puede haber una mediación. Pero suele pasar, ¿no? En testamentos cuando no están muy de acuerdo, cuando son familias grandes, cuando... O cuando son varias familias que están... Exactamente, suele pasar. En ese caso. Me imagino que ahí la mediación puede ser la gran diferencia, inclusive para evitar que se rompan lazos familiares, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, pueden acudir ante el mediador, ya sea el notario, o una persona certificada por el instituto, y allí se les deja que expresen cuál es su problema y se les va llevando a que lleguen a una conclusión ellos mismos. Entonces después se levanta un acta, esa acta se manda al instituto, el instituto la certifica y ya certificada tiene el valor de una sentencia ejecutoriada, una sentencia ejecutoria. Incluso puede hasta... Que es como la de un juez, digamos. Como la de un juez. Así de legal, entonces, así de legal. Sí. Se ahorran todo ese proceso, lo que le llaman la economía procesal, los abogados, se ahorran todo ese proceso. Ese tiene que ser en 2 meses. Y puede prorrogarse un mes, más, 3 meses. Inclusive puede llegar hasta asuntos penales, en los cuales son 30 días, ¿verdad? 30 días, no me acuerdo. Y tiene que resolverse, los asuntos son rápidos. Muy bien, aquí hay otra pregunta, el señor Vázquez Romero de San Sebastián el Grande, dice que en una notaría se hicieron unas escrituras, pero hace como 2 años está cerrado, el notario que hizo las escrituras está suspendido. ¿Qué pueden hacer? ¿De qué manera le pueden orientar, me imagino, para pues rescatar escrituras o a lo mejor hacer un trámite ante una notaría que está suspendida? Ahí yo creo que tiene que acudir al Colegio de Notarios a pedir información. Ahí le darán solución a su problema. Muy bien. Por lo menos le informarán. Sí, sí, sí. Hay una llamada más, gracias por el señor Manuel Cruz de la colonia San Isidro. Dice, tengo como 25 o 26 años que no veo a mi esposa. Tengo una casita, pero está a nombre de mis hijas. Quiero saber si cuando ella falte o cuando falte mi esposa puedo reclamar algo, pues nos casamos por bienes mancomunados. Si el inmueble fue adquirido por ambos cónyuges estando casados bajo el régimen de sociedad legal, sigue siendo de los dos, aun cuando tengan 26 años de separados. Cuando falte uno de los dos, si hay disposición testamentaria, pasarán los bienes a quien se designe. Si no se hace testamento, heredarán los familiares más cercanos. Pero entiendo que lo que habla es de que está en nombre de sus hijas. Así es. Dice, la casa está a nombre de mis hijas, pero es decir... Ahí ya cambia la cosa, entonces ya cambia la cosa, porque las dueñas, son las las hijas. propietarias son las hijas. Entonces, ¿quién heredará? Heredará quien sean los herederos de sus hijas. Si Quienes sus hijas determinen ellas. están casadas, primero, si hacen testamento, ellas determinarán. O si están casadas y tienen hijos, tienen preferencia los hijos que los padres, en fin. Hay todas las reglas en el Código Civil de el parentesco, cómo se hereda por medio del parentesco, ¿no? Muy bien. El señor Salcido de la Colonia Independencia dice, ¿cuáles son las obligaciones que requiere o que se tienen cuando la persona recibe un poder? Y sobre todo si hay obligación en el área fiscal, preguntan. ¿Cuáles son las obligaciones? Porque es muy fácil, te voy a dar un poder, ¿no? Pero ¿qué implica dar un poder? La persona que lo otorga y la persona que lo recibe. Bueno, el poderdante puede otorgar un poder a quien quiera, pero el apoderado tiene que aceptarlo. Entonces, si lo acepta, tendrá que circunscribirse y cumplir aquello a lo que el poder lo faculta. Puede ser un poder para actos de administración,
Entonces podrá administrar los bienes del poderdante o la empresa, si es una persona moral, para actos de pleitos y cobranzas, que podrá inclusive ir a juicio a nombre de su poderdante, o actos de dominio, en el cual puede ser como dueño, puede vender inclusive, y tendrá que dar, desde luego, a su poderdante, le tendrá que dar el resultado, ser ante él responsable de haber cumplido bien todo aquello que le otorgó en el poder y que el poder lo aceptó. Muy bien, No sé pues si se nos quieres está añadir. terminando el tiempo y no nos queda más que darles las gracias por su presencia, un programa pues que dio la verdad muchos frutos, muchas preguntas de las personas que ya están resueltas. Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, de la Notaría Pública 12 Tonalá, certificado como centro privado por el Instituto de Justicia Alternativa, muchísimas gracias. Muchas ¿Dónde lo gracias a podemos ustedes. encontrar, licenciado? Sí. Sus datos, ¿cómo lo podemos localizar? Bueno, es el 1828 de Libertad, ahí está el despacho. Muy bien. Es el teléfono es 38 25 25 24 Ahí están. y el correo electrónico es coldoagan, pegado, con K, coldoagan@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias, licenciado. También al licenciado Adán Godínez Montes, de la Notaría Pública 62. Sus datos, licenciado, por favor. Antes de terminar, yo quisiera hacer un comentario siguiente de lo que han manifestado. Se nos está acabando el tiempo, licenciado. Mi Perdone que se teléfono le mejor. es 3268-3200, domicilio Lerdo de Tejada, 1879. Nos debe el comentario para Muy bien. una próxima invitación. ¿Le parece bien? Muy bien, Pues gracias. muchísimas gracias por su atención, Blas. Nos vamos. Nos vamos, gracias, y recuerda que siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito. Así es. Y nos vemos hasta la próxima. C7 Mediación, próximo martes, 9 de la mañana. Que la pase muy bien. Al contrario de lo que se dice.